Estados Unidos acusa al actual presidente Andrés Manuel López Obrador de haberse relacionado con el famoso Cartel de Sinaloa. Por supuesto que la respuesta de López Obrador no se hizo esperar, acompañada de una fuerte indignación. Acusó duramente a Estados Unidos de atentar contra su autoridad moral y de querer influir en la política interna de México. No solo eso, redobló la apuesta y acusó al gobierno estadounidense de ocultar los propios hechos de corrupción perpetrados por la DEA. En este video conocerás en qué consiste la denuncia contenida en el reportaje y la respuesta completa del presidente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Influirá todo esto en la relación entre México y Estados Unidos? El periodista Tim Golden escribió un artículo que causó la indignación de todo México. Es un periodista estadounidense de 63 años. Estudió en el Dartmouth College y logró obtener el becariado Nieman, impartido por la Universidad de Harvard. Ganó 2 veces el premio Pulitzer y trabajó en medios como The Marshall Project, donde fue jefe de noticias, y en The New York Times, donde fue reportero de investigación, corresponsal y redactor durante 20 años. En el año 2008 sacó su propio medio que solo funciona a través de la web. Se llama ProPublica y se presenta como un medio independiente sin financiación del gobierno estadounidense, aunque en realidad lo financian grandes corporaciones con vínculos con la presidencia del país. Tim Golden acaba de sacar un artículo en su propio medio donde acusa al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener conexiones con el Cartel de Sinaloa. Según el estadounidense, el grupo criminal habría financiado la campaña de López Obrador cuando se presentó por primera vez en el año 2006. Golden dice que los del cartel le habrían pasado millones de dólares para esa campaña. Este reportaje llegó a los oídos de López Obrador y despertó su indignación. En una conferencia respondió duramente a las acusaciones en su contra. Lo primero que hizo el mandatario mexicano es preguntar dónde están las supuestas pruebas que lo incriminan. Por eso, considera lo escrito por el periodista estadounidense una calumnia contra su persona. Calificó a Golden de mercenario de la calumnia por hablar contra su persona impunemente, por acusarlo livianamente y sin presentar pruebas. López Obrador dijo que la difusión de este tipo de informaciones y de denuncias tan graves no deberían hacerse desde la DEA, sino del Departamento de Estado de los Estados Unidos, o en su defecto, del Departamento de Justicia. Justamente, el Departamento de Justicia desestimó hace más de 13 años una denuncia similar en contra del presidente mexicano, por falta de pruebas contundentes. Según López Obrador, los reportajes como el que escribió Golden no buscan ser verídicos ni presentar denuncias contundentes, sino simplemente ensuciar a las personas a las que van dirigidas. Calificó este tipo de prácticas como la lógica del AMPA del periodismo. Son reportajes que cuando no manchan, tiznan, es decir, que siempre alguien termina creyéndoles y la imagen del calumniado pierde credibilidad, aun cuando lo que dicen es totalmente mentiroso. En cuanto a las verdaderas intenciones del reportaje de Golden, el presidente mexicano ironizó sobre el momento en que salió a la luz. En estas fechas electorales en México, de pura casualidad, fue lo que dijo López Obrador en la conferencia. Este año son las elecciones presidenciales en México y el reportaje salió a la luz en un momento en el que el actual presidente y su partido tienen una amplia imagen positiva. Dentro de México, el reportaje en contra de López Obrador fue reproducido por sectores conservadores, como la Organización Mexicanos contra la Corrupción, visiblemente opositora al gobierno. El presidente dijo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha estado financiando este tipo de agrupamientos que se dedican a atacar al gobierno abiertamente. López Obrador habló de injerencismo. Desde el mismo gobierno de los Estados Unidos sale dinero para financiar a quienes difunden noticias falsas para calumniar al presidente mexicano. También resaltó que esas políticas injerencistas ya no están vigentes, porque México es un estado independiente y no es colonia de ningún país extranjero.
Dijo que los antiguos presidentes de México no tenían autoridad moral y se dejaban influir por el gobierno estadounidense. En el pasado, las autoridades mexicanas permitían este tipo de políticas por la corrupción que manejaban y porque eran elegidas mediante el fraude electoral. López Obrador señaló que su caso es totalmente distinto, que él fue electo mediante el voto libre y secreto de los mexicanos. López Obrador añadió que la gravedad de estas calumnias no reside solamente en el ataque a su persona. Es un ataque a lo que él representa, ya que dice que tiene una autoridad política y una autoridad moral sobre el pueblo mexicano que no debe ser manchada con mentiras. Por eso, el mandatario mexicano indicó que su par estadounidense, Joe Biden, debe estar al tanto de todo para poder rebatirlo y retractarse oficialmente. Para López Obrador, el gobierno de los Estados Unidos debería presentar pruebas de esa denuncia en su contra, y si no las tiene, debe expresarse públicamente y pedir disculpas oficiales. Para el presidente de México, este tipo de reportajes con acusaciones tan graves y no comprobadas, sumado al silencio por parte del gobierno estadounidense, atentan contra la buena vecindad que deberían tener los dos países limítrofes. Periódicamente los mandatarios de los dos países se reúnen para hablar de migración y del combate en conjunto del tráfico de droga y fentanilo. Por eso, López Obrador resalta que la denuncia infundada del periodista Tim Golden socava las conversaciones diplomáticas. ¿Cómo va a conversar con Biden sobre el combate a las drogas si hay una supuesta denuncia de la DEA que apunta directamente contra su persona? Sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, el presidente López Obrador manifestó que seguirán siendo buenas y que así deben mantenerse, pero igualmente considera necesario que estas cosas se ventilen. Se tiene que saber que desde el periodismo estadounidense se realizan denuncias falsas contra el gobierno mexicano y que el gobierno de Estados Unidos mantiene un silencio sospechoso al respecto. Es algo que la gente debe conocer para que no vuelva a suceder y que Estados Unidos deje de creer que puede influenciar fácilmente en México. Para el presidente López Obrador, el gobierno estadounidense solo debería trabajar con el mexicano en cuestiones que le interesen a ambos países, pero no debería tener injerencias en lo que respecta a la política interna de México. Además, López Obrador arremetió contra la propia DEA los 110 días de las elecciones del 2 de junio, por lo que el presidente añadió que tampoco vislumbra una crisis económica de fin de sexenio, crímenes políticos o una intervención de algún gobierno extranjero como sucedió con otros presidentes. Por el contrario, López Obrador afirma que ve un futuro donde México va a seguir progresando a la par de los mexicanos. Continuará con el crecimiento económico que viene llevando a cabo en los últimos años, mientras utiliza racionalmente sus recursos naturales. Según el presidente, México tiene una cualidad que lo hace único y que demuestra su grandeza. El país tiene una gran riqueza de culturas, por eso considera que es una potencia cultural en el mundo. Para ti, López Obrador, ¿es culpable o inocente de las acusaciones? ¿Debería Estados Unidos pedir disculpas a México?